Buenas tardes, chicos. Seguimos con nuestras sesiones en línea y ahora vamos a hablar sobre los aportes de Carlos Darwin. Desde el punto de vista biológico, parece irrelevante preguntarse ¿para qué tienen los lobos los dientes tan grandes? ¿O por qué cambian de color los camaleones? ¿O por qué el hombre puede abatir el pulgar y los cactus, sin tener hojas, retienen tanta agua? Etcétera. Sin embargo, si examinamos la historia de la biología, nos encontraremos con que estas preguntas están muy relacionadas con el famoso problema de Lamarck sobre la longitud del cuello de las jirafas. Según Lamarck, las jirafas tenían el cuello muy largo debido a su uso continuo y desmedido al intentar alcanzar los brotes tiernos en las altas ramas de los bosques africanos. La idea de que el cambio morfológico producido por el uso de un órgano es heredado por la generación inmediatamente posterior ha sido ampliamente debatida por biólogos y antropólogos, Engels incluido, y ha dado lugar a fenómenos tan extravagantes como el de la biología soviética. Por otro lado, desde tiempo inmemorial, el hombre sabe de la desaparición de ciertas especies, de enormes dinosaurios incapaces de sobrevivir, de especies en proceso de extinción, etc., lo que plantea problemas de gran importancia para la biología. Así, la posición de Lamarck en su tiempo fue revolucionaria. Antes incluso, bien entrado el siglo XIX, se creía en una divina mano invisible, en un diseño preestablecido, en la aparición milagrosa de los seres vivos. Desde el primer día de la creación, tal y como ahora los conocemos, se decía que durante la semana de Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, las plantas y los animales, dándoles desde el momento mismo de su nacimiento su forma definitiva e inmutable. Esta explicación, teología natural, habría respondido a la pregunta, porque así lo quiso Dios. Sin embargo, experimentos posteriores y a la aparición de nuevas teorías han mostrado que la explicación de Lamarck no fue suficiente. Tómese como solo ejemplo la aparición de la genética. Por otra parte, obviamente, para el espíritu del científico del siglo XIX, la explicación bíblica, por más elaborada que se presentara, era igualmente insuficiente. La Biblia no explicaba la desaparición de ciertas especies. El pensamiento evolucionista o transformista, la concepción de que las especies cambian a lo largo del tiempo, tiene sus orígenes en la antigüedad, en las ideas de los griegos, romanos, chinos y musulmanes. Sin embargo, hasta el siglo XVIII, el pensamiento biológico occidental estaba dominado por el esencialismo, la idea de que las formas de vida permanecen inmutables. Esta idea comenzó a cambiar durante la Ilustración, una vez que la cosmología evolutiva y la filosofía mecánica se extendieron de las ciencias físicas a la historia. Los propios naturalistas comenzaron a concentrarse en la variabilidad de las especies, el surgimiento de la paleontología, con el concepto de extinción. Minó aún más a la concepción estática de la naturaleza. A principios del siglo XIX, Jean-Baptiste Lamarck postuló su teoría de la transmutación de las especies, que fue la primera teoría científica de la evolución completamente formada. Ya para el 1858, Carlos Darwin y Alfred Russel Wallace publicaron una nueva teoría evolutiva, que fue explicada en detalle en la obra de Darwin, El origen de las especies, en 1859. A diferencia de Lamarck, Darwin proponía la idea de una ascendencia común y un árbol de la vida compuesto por muchas ramificaciones. Esta teoría se basaba en la idea de la selección natural y sintetizaba una gran variedad de hallazgos en varias disciplinas, como la crianza de animales, la biogeografía, la geología, la morfología y la embriología. El debate en torno a la obra de Darwin llevó a la rápida aceptación de la evolución, pero el mecanismo que proponía, la selección natural, no fue ampliamente aceptado hasta la década de 1940. La mayoría de biólogos argumentaban que otros factores impulsaban la evolución, como la herencia de caracteres adquiridos, un impulso innato hacia el cambio, o grandes mutaciones repentinas. La síntesis de la selección natural con la genética mendeliana en las décadas de 1920 y 1930 fundaron la nueva disciplina de la genética de poblaciones. Durante la década de 1930 y 1940, la genética de poblaciones se integró con otros campos de la biología, resultando en una teoría evolutiva ampliamente aplicable,
que comprendía gran parte de la biología, la síntesis evolutiva moderna. Tras el establecimiento de la biología evolutiva, los estudios de las mutaciones y las variaciones en poblaciones naturales, en combinación con la biogeografía y la sistemática, condujeron a sofisticados modelos evolutivos matemáticos y causales. Asimismo, se mantuvieron vigentes los movimientos y corrientes creacionistas que rechazaron la selección natural y mantuvieron la idea del diseño inteligente, según la cual el ser humano y el universo fueron creados ya sea por uno o varios entre divinos. La paleontología y la anatomía comparada permitieron reconstrucciones más detalladas de la historia de la vida. Tras la aparición de la genética molecular en la década de 1950, se desarrolló el campo de la evolución molecular, basado en las secuencias proteicas y pruebas inmunológicas, incorporando más tarde estudios del ARN y el ADN. La visión genocéntrica de la evolución se hizo prominente en la década de 1960, seguida por la teoría neutralista de la evolución molecular, acalorando los debates sobre el adaptacionismo, las unidades de selección y la importancia relativa de la deriva génica y de la selección natural. A finales del siglo XX, la secuenciación de ADN condujo la filogenia molecular y la reorganización del árbol de la vida en sistema de 3 dominios. Asimismo, los factores recientemente reconocidos de la simbiogénesis y la transferencia horizontal de genes introdujeron aún más complejidad a la historia evolutiva. Ya así, Darwin, por su parte, ya desde el viaje de Beagle, se habría planteado este problema al descubrir ciertas diferencias y variaciones existentes entre los pinzones de Europa y los pinzones de América, la forma del pico, a partir de la alimentación, etc. Estas diferencias fueron explicadas por medio del concepto de adaptación, sin recurrir a la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ni menos aún a la teoría de la adaptación perfecta de la teología natural. En la introducción al origen de las especies, Darwin reflexiona sobre las afinidades entre las diversas especies, sobre sus relaciones embriológicas, su distribución geográfica, su sugestión geológica y otros hechos semejantes, para concluir que las especies no han sido creadas de manera independiente, sino que se han originado unas de otras. Sin embargo, dice Darwin, esta conclusión no sería satisfactoria mientras no se pueda demostrar cómo las inmutables especies habitan el mundo. El mundo se ha ido modificando hasta adquirir esa perfección estructural y esa adaptación mutua. Ciertamente, buena parte de los cambios pueden atribuirse a variaciones climatológicas, a desequilibrios ecológicos o incluso como hace Cuvier a grandes cataclismos naturales. Sin embargo, no puede sostenerse que la responsabilidad de tales cambios sea solamente de las causas externas, dice Darwin. Los naturalistas continuamente aluden a condiciones externas, tales como el clima, alimentación, etc., como la causa única de variación. Y en un sentido limitado, esto puede ser verdad, pero es absurdo atribuir a causas puramente externas la estructura, por ejemplo, del pájaro carpintero, tan admirablemente adaptado para capturar insectos bajo la corteza de los árboles. E igualmente absurdo explicar la estructura de un parásito y sus relaciones con varios seres orgánicos distintos, por efecto de las condiciones externas, de la costumbre o de la voluntad de la misma planta. Así, para Darwin, es de la mayor importancia alcanzar un juicio claro acerca de los mecanismos de modificación y adaptación mutua. Resulta evidente entonces que el concepto de adaptación darwiniano está íntimamente vinculado al concepto de selección. Quienes se adapten mejor serán los elegidos. Este proceso de selección resulta fundamental para comprender el mecanismo de adaptación. Y para esto tenemos 3 incisos. Selección que puede ser, dice Darwin, natural, sexual o selección en estado doméstico. Número 1. La selección natural es el proceso mediante el cual toda la variación que parezca, por ligera que sea, se conserva, si en algún grado es provechosa a los individuos de la especie en su relación con otros individuos y tienden a la conservación de la especie. Se heredará. Número 2. La selección es en estado doméstico el proceso por el medio del cual el hombre selecciona su relación con otros individuos durante varias generaciones, en una sola dirección,
llega a producir diferencias apreciables, por ejemplo, las vacas lecheras de grandes ubres, los árboles frutales, las variedades híbridas del maíz y del trigo. Y por último, la selección natural. Es aquella que explica cómo los caracteres sexuales secundarios, que aparentemente no tienen otra función que la de distinguir los sexos, cumplen la importante función de favorecer a los individuos, no en la lucha por la existencia, sino en la lucha por las hembras. Esta selección sexual ilustra con toda claridad cómo la lucha por la existencia es principalmente intraespecífica, es decir, que es precisamente entre individuos de la misma especie. Entre individuos que frecuentan los mismos lugares, que requieren del mismo alimento y que están expuestos a los mismos peligros, entre quienes la lucha es más intensa. Este conflicto intraespecífico es para Darwin el mecanismo de por excelencia que hace que aparezcan nuevas especies, favoreciendo el más fuerte y eliminando a los más débiles. Se perpetúan los individuos más aptos, se establecen las nuevas variedades y las antiguas especies se transforman en especies inéditas. Bueno chicos, espero que les sirva esta información